Vamos a continuar leyendo el Anti-Turing de Friedrich Engels. Continuamos con el capítulo 3 de la parte 2, Teoría de la violencia. Continuación. Consideremos, sin embargo, desde más cerca, esa violencia todopoderosa del señor Turing. Robinson hace su siervo de viernes, espada en mano. ¿De dónde le viene esa espada? Aún en las listas fantásticas de las Robinsonadas, las espadas no brotan de los árboles. El señor Turing se dispensa de decir nada de este asunto. Lo mismo que Robinson pudo procurarse una espada, nos place admitir que Viernes aparecerá una mañana con un revólver cargado, y entonces la relación de fuerza se invertirá completamente, y será Viernes quien mande y Robinson quien trabaje. Mas perdona el lector que volvamos con tanta frecuencia a la historia de Robinson y Viernes, más apropiada para niños que no para la ciencia. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Necesitamos aplicar concienzudamente el método axiomático del señor Turing, y no es culpa nuestra si constantemente andamos por el terreno de la pura y simple puerilidad. El revólver supera, pues, a la espada, por donde el más pueril de los aficionados a los axiomas comprenderá sin duda que la violencia no es un simple acto de la voluntad, sino que exige, para manifestarse, condiciones previas, sumamente reales, es decir, instrumentos, el más perfecto de los cuales supera al menos perfecto, y que es menester, además, que dichos instrumentos se produzcan, lo que quiere decir que el productor de los más perfectos instrumentos de violencia, esto es, de las armas más perfeccionadas, triunfa del productor de armas menos perfectas. En una palabra, la victoria de la fuerza descansa en la producción de las armas, y como ésta, a su vez, se funda en la producción en general, la victoria de las fuerzas se basa por tanto en la potencia económica, en la situación económica, en los medios materiales que tienen la fuerza a su disposición. La fuerza es hoy el ejército y la armada, y ambos cuestan, por desgracia, como todos sabemos, un montón de dinero. De consiguiente, la violencia no puede realizarse sin dinero, y si se puede, a lo sumo, apoderarse de dinero hecho, eso mismo nos sirve para gran cosa, como por desgracia sabemos, según la experiencia que hicimos con los miles de millones de Francia. El dinero, en último análisis, debe alcanzarse por medio de la producción económica. La fuerza, por tanto, se determina de nuevo por la situación económica que le suministra los medios de equipar y de mantener sus instrumentos. Y no es eso todo. Precisamente, nada depende más de las condiciones económicas previas como el ejército y la marina. El armamento, el reclutamiento, la organización, la táctica y la estrategia dependen, ante todo, de la forma de producción y del estado de las comunicaciones en un momento dado. De esta manera, lo que ha producido una revolución no son las libres creaciones de la inteligencia, de los generales de genio, sino el descubrimiento de armas mejores y los cambios operados a los elementos militares o soldados. Tomando las cosas en lo mejor, el influjo de los generales geniales se limita a adaptar las formas del combate a las nuevas armas y a los nuevos combatientes. A comienzos del siglo XIV, la pólvora de cañón pasó de los árabes a los europeos de Occidente y trastocó todo el arte de la guerra. Como saben hasta los escolares, la introducción de la pólvora de cañón y las armas de fuego no fue, sin embargo, en modo alguno, un acto de violencia, sino un progreso industrial y, por tanto, económico. La industria es la industria, ya se aplica la producción o la destrucción de objetos, y la introducción de las armas de fuego ha trastocado no solo el arte mismo de la guerra, sino las relaciones políticas de la soberanía y de la servidumbre. Para obtener pólvora y armas de fuego era preciso dinero e industria. Una y otra cosa estaban en poder de los burgueses de las ciudades. Las armas de fuego fueron, pues, desde el principio, las armas de la ciudad y de la monarquía, que se desarrollaba apoyada en las ciudades contra la nobleza feudal. Las murallas de piedra, hasta entonces inabordables, de los castillos feudales, caían al empuje de los cañones de los burgueses. Las balas de los arcabuces burgueses atravesaban las corazas de los caballeros. Con la noble caballería cubierta de hierro, se unió también el dominio de la nobleza. A medida que se desarrollaba la burguesía, la infantería y la artillería eran cada vez más las armas que decidían de la victoria, y por exigencia de la artillería, el oficio de las armas tuvo que aumentarse con una subdivisión nueva y completamente industrial, como el cuerpo de ingenieros militares. El perfeccionamiento de las armas de fuego se hizo muy lentamente. La artillería siguió siendo pesada y el fusil grosero, a pesar de las numerosas dimensiones de detalle. Fueron necesarios más de 300 años para que se fabricara un fusil que pudiera servir de armamento a toda la infantería. Solo a principios del siglo XVIII, el fusil de chispa con bayoneta
desterró definitivamente la pica del armamento de los infantes. En esa época, la infantería se componía de soldados alistados, propiedad de los príncipes, que maniobraban con rigidez, pero que no ofrecían ninguna confianza, pues se les mantenía unidos tan solo por virtud de los palos, ya que se reclutaban entre los elementos más depravados de la sociedad. Con frecuencia, eran prisioneros de guerra enemigos que se reclutaban a la fuerza. La única forma de combate en que podían dichos soldados utilizar el nuevo fusil era la táctica de línea, que llegó a su mayor perfección con Federico II. Toda la infantería de un ejército se disponía entre secciones que formaban un cuadrilátero muy grande y vacío, que se movía en orden de batalla como un bloque. Apenas si se permitía a una de las alas ir un poco atrás o adelante. Esta masa, inhábil, no podía moverse ordenadamente sino en un terreno enteramente plano, y aún allí no podía avanzar sino muy lentamente, 75 pasos por minuto. Durante la acción era imposible un cambio en el orden de combate, y la victoria o derrota se decidía rápidamente y de un solo golpe, cuando la infantería había roto el fuego. A estas líneas, de un manejo incómodo, opusiéronse en la Guerra de la Independencia Americana partidas de rebeldes que sin duda no estaban ejercitados, pero que sabían tirar mejor con sus largos mosquetones. Estos rebeldes, que luchaban por sus intereses más fundamentales y no desertaban, como las tropas alistadas, no daban el gusto a los ingleses de entrar al combate en línea y a la descubierta, sino como un enjambre de tiradores separados, muy móviles y cubiertos por los bosques. En esas condiciones, la línea fue impotente y quedó vencida por enemigos invisibles e inaccesibles. Así, como consecuencia de un cambio en la composición del elemento militar, se encontró un nuevo método de combate, el orden de tiradores. La Revolución Francesa completó también en el terreno militar lo que había iniciado la Revolución Americana. Tampoco podía oponer a los ejércitos coligados, formados de soldados reclutados y ejercitados, sino masas mal ejercitadas, pero numerosas, la leva de la nación entera. Con esas masas se trataba de poner a cubierto París y, por consecuencia, conservar un territorio determinado, lo cual era imposible de efectuar sin vencer en una batalla abierta y por masas. El simple combate de tiradores resultaba insuficiente, y era menester descubrir una forma para el empleo de las masas. Tal fue la columna. La disposición en columnas permitió a las tropas, aún poco mal ejercitadas, moverse con bastante orden aún en una marcha más rápida, 100 pasos y más por minuto, y permitió romper las formas rígidas del antiguo orden de línea, combatir en todos los terrenos, aún los más desfavorables para la línea, agrupar las tropas en todas las formas convenientes y en armonía con el combate de tiradores dispersos, retener, ocupar y fatigar las líneas enemigas hasta el momento en que esas líneas eran arrolladas en el punto decisivo por masas que estaban en reserva. Esta forma nueva de combatir, fundada en la combinación de los tiradores y de las columnas, en la distribución del ejército en divisiones o cuerpos de ejército, independientes, compuestos de todas armas, forma de combate enteramente perfeccionada por Napoleón en su aspecto táctico y estratégico, había llegado a ser necesaria, sobre todo por el cambio en la composición de los elementos militares de los soldados de la Revolución Francesa. Reunía dos condiciones técnicas antecedentes de suma importancia. En primer lugar, la construcción por Gribeauval de cureñas más ligeras para las piezas de campaña, que hacían posibles los rápidos movimientos, entonces requeridos, de dichas piezas, y en segundo término, la encurvadura de la culata del fusil, tomada de la escopeta de caza, e introducida en Francia en 1777. Hasta entonces, la culata se prolongaba en línea recta con el cañón, con lo cual se podía apuntar a un hombre aislado sin malgastar el tiro. Sin tal progreso, hubiera sido imposible las guerrillas. El sistema revolucionario del armamento entero del pueblo prontamente se limitó al reclutamiento obligatorio, con el sistema de excepción por dinero para los ricos, y se adoptó por la mayor parte de los grandes estados del continente. Solo Prusia, con su sistema de ejército territorial, intentó acaparar en mayor medida aún la capacidad militar del pueblo. Después del papel que representó, durante un tiempo bastante corto, desde 1830 a 1860, el fusil que se cargaba por la boca, perfeccionado, rayado, apretado para la guerra, Prusia fue el primer estado que dotó su infantería del arma más reciente, el fusil rayado que se carga por la recámara. A estas dos innovaciones debió el éxito de 1866. En la guerra franco-alemana pusiéronse frente a frente, por primera vez, dos ejércitos igualmente provistos de fusil rayado, cargándose por la recámara, y ambos, como en tiempos del antiguo fusil de chispa y del arma lisa, contaban con las mismas formaciones tácticas fundamentales.
Solo los prusianos habían ensayado, con la introducción de la columna de compañía, una nueva forma de combate mejor adaptada al nuevo armamento. Pero cuando el 18 de agosto de 1870, en Saint-Privat, la columna prusiana quiso tomar en serio la columna por compañía, los 5 regimientos más comprometidos perdieron, en menos de 2 horas, más de un tercio de su efectivo, 176 oficiales y 5.114 soldados. Desde entonces, la columna de compañía se consideró como forma de combate, con igual título que la columna de batalla y la de línea. Desde entonces se renunció a toda tentativa de exponer al fuego del enemigo tropas en formación cerrada. Por parte de los alemanes, el combate en lo sucesivo no se efectuó sino en filas compactas de tiradores, como las que hasta entonces se formaban infaliblemente por sí mismas al disolverse la columna bajo la granizada de la metralla, y que instrucciones superiores habían combatido como contrarias a las normas. Y el paso de carrera fue desde entonces el que llegó a ser el único modo de movimiento en el radio de la descarga enemiga. Una vez más, el soldado había sido más astuto que el oficial, e, instintivamente, había descubierto la única forma de combate que hasta el presente estaba a prueba de fuego del fusil que se cargaba por la recámara, y lo aplicaba con éxito a pesar de la resistencia del mando. Con la guerra franco-alemana se abre un periodo de mucha más importancia que los precedentes. Primeramente, las armas son tan perfeccionadas que un nuevo progreso, de influencia radical, ya no es posible. Cuando cañones que permiten alcanzar a un batallón tan lejos como la vista le distingue, y fusiles que dan un resultado semejante respecto del hombre aislado que se toma por blanco, fusiles cuyo tiempo de recarga es menor que el de apuntar, todos los progresos ulteriores de la guerra en campo raso son más o menos indiferentes. De esta parte, la era del desarrollo, fundamentalmente, ha terminado. Pero, en segundo lugar, esta guerra ha obligado a todos los grandes estados del continente a introducir, agravándolo, el sistema prusiano del ejército territorial, y, en consecuencia, imponerse cargas militares que los arruinarán en pocos años. El ejército ha llegado a ser el principal fin del Estado. El fin en sí. Los pueblos no existen sino para dar y mantener soldados. El militarismo domina y se traga a Europa. Mas dicho militarismo lleva en sí mismo también el germen de su propia destrucción. La concurrencia de los estados particulares entre sí les obliga, de una parte, a gastar cada año más dinero en el ejército, en la marina, en la artillería, acelerando por tal modo, de día en día, la catástrofe financiera. De otra parte, tomar cada vez más en serio el servicio militar obligatorio y general, haciendo familiar al pueblo el manejo de las armas, capacitándole para que en un momento dado pueda poner su voluntad a la soberanía militar del mando. Y ese momento llega cuando la masa del pueblo, obreros de las ciudades y del campo y campesinos, tienen una voluntad. En ese momento, el ejército de los príncipes se transforma en un ejército del pueblo. La máquina rehúsa el servicio. El militarismo se destruye por la dialéctica de su propio desarrollo. Lo que la democracia burguesa de 1848 no pudo realizar, precisamente porque fue burguesa y no proletaria, la tarea de dar a las masas trabajadoras una voluntad cuyo contenido responda a su situación de clase, se realizará infaliblemente por el socialismo, y ello significa la destrucción del militarismo, y con él de los ejércitos permanentes por una explosión desde el interior. Tal es la moraleja de nuestra historia de la infantería moderna. La segunda, que nos lleva el señor Düring, es que toda la organización y el modo de combate de los ejércitos, y por tanto, la victoria o la derrota, la vemos depender de las condiciones materiales, es decir, económicas, o sea, del material hombre y del material arma, de la calidad y de la cantidad de población y de técnica. Solo un pueblo de cazadores como los americanos podía restablecer el combate de tiradores, y si eran cazadores, lo eran por razones puramente económicas, como por causas puramente económicas los yanquis de hoy, de los antiguos estados, se han transformado en labradores industriales, marinos y comerciantes, que no tirotean en los bosques vírgenes, pero que no dejan de tirotear mejor en el terreno de la especulación, en que tan lejos llevaron la utilización de las masas. Solo una revolución, como la Revolución Francesa, que realiza la emancipación económica del burgués y particularmente del campesino, podría descubrir los éxitos de masas y al mismo tiempo las libres formas de movimiento contra las cuales rompen las antiguas rígidas líneas, reflejo militar del absolutismo por el cual se batían. Hemos comprobado en cada caso particular cómo los progresos de la técnica, en cuanto fueron utilizables y utilizados militarmente, han forzado, por una especie de violencia, a mudanzas y hasta revoluciones en el modo de combatir, y eso a despecho de la voluntad del mando superior del ejército. Y hoy, ya un celoso suboficial
podría enseñar al señor Turing en qué gran medida depende la marcha de una guerra de la productividad y de los medios de comunicación en la patria que se deja tras sí y del teatro de la guerra. En una palabra, siempre y en todas partes, los movimientos y armas económicas ayudan a la fuerza a ganar la victoria, y sin ellos, la fuerza deja de ser fuerza. Y quien, según los principios del señor Turing, quisiera reformar el arte militar desde opuestos puntos de vista, no podría recoger sino bastonazos. Todo esto se sabe perfectamente en el Estado Mayor prusiano. La base de la guerra en general es, ante todo, la forma que se ha tomado la vida económica de los pueblos, dijo el señor Max Hans, capitán del Estado Mayor, en una conferencia científica en Gaceta de la Colonia el 20 de abril de 1876. Si pasamos ahora de la tierra al mar, se nos ofrece una revolución igualmente decisiva en los 20 últimos años. El barco de combate de la guerra de Crimea tenía 2 o 3 puentes de madera de 60 a 100 cañones. Se movía de preferencia a vela, y solo a título auxiliar contaba con una máquina de vapor. Sobre todo, llevaba piezas de 32, que pesaba en bruto 50 quintales, y solo un reducido número de piezas de 68 pesaba 95 quintales. Al fin de la guerra aparecieron las baterías flotantes, blindadas de hierro, monstruos pesados, casi inmóviles, pero invulnerables para la artillería de la época. Bien pronto, el blindaje de hierro se aplicó por igual a la flota de combate. El blindaje, desde luego, fue de poco espesor, 4 pulgadas, pasaban por ser una coraza sumamente pesada, pero los progresos de la artillería superaron muy luego a los del blindaje, y a cada nuevo espesor de la coraza que sucesivamente se empleaba, hallábase una nueva máquina, más pesada, que lo horadaba fácilmente. Así hemos llegado, de una parte, al blindaje de 10, 12, 14 y 24 pulgadas de espesor. Italia va a construir un buque cuya coraza será de 3 pies de espesor, y de otra, a cañones rayados de peso bruto de 25, 35, 80 y hasta 100 toneladas, 20 quintales por tonelada, que lanzan proyectiles de 300, 400, 1700 y hasta 2000 libras, a distancias hasta ahora inauditas. El buque de guerra actual es un gigantesco vapor acorazado, de hélice, de 8000 a 9000 toneladas, con fuerza de 6000 a 8000 caballos de vapor, con torres giratorias, 4 o a lo sumo 6 cañones muy pesados, provisto de un espolón bajo la línea de flotación para hundir los barcos enemigos. Es una máquina colosal, única, en la cual el vapor efectúa no solo la rápida locomoción, sino la maniobra de timón, el cabrestante que eleva el ancla, el giro de las torres, la dirección y carga de las piezas, el achicamiento del agua por las bombas, el izado y la flotación de los botes, una parte de los cuales están provistos de fuerza de vapor, etc. La rivalidad entre el blindaje y el poder de la artillería está tan lejos de haber cesado, que apenas un barco sale del astillero ya es anticuado. El barco de guerra moderno no solo es un producto, sino un ejemplar de la gran industria moderna, una fábrica flotante que ocasiona, por otra parte, sobre todo, derroche de dinero. El país en que la gran industria está muy desarrollada tiene casi el monopolio de la construcción de sus barcos. Todos los acorazados turcos, casi todos los acorazados rusos y la mayor parte de los acorazados alemanes se construyen en Inglaterra. Las placas del blindaje, cualquiera que sea su uso, se fabrican casi exclusivamente en Sheffield. Únicamente 3 fábricas metalúrgicas de Europa son capaces de proveer las piezas de artillería. Las 2 más fuertes son inglesas, Woolwich y Elswick, y la tercera, alemana, Krupp. Ahí se ve con la más evidente claridad cómo la fuerza política inmediata, que para el señor Turing es la causa determinante de la situación económica, por el contrario, se encuentra enteramente subordinada a la situación económica. Como no solo la fabricación, sino el manejo del instrumento de la fuerza en el mar, del barco de guerra, ha llegado a ser una rama de la gran industria moderna. Y si las cosas son así ahora, nada hay más contrario a la fuerza, al Estado, al cual cuesta hoy cada barco tan caro como en su tiempo una flotilla, y tiene que resignarse a ver esos barcos tan caros, envejecidos y depreciados antes de darse la mar. Y el Estado, ciertamente, no experimenta menos despecho que el mismo señor Turing al ver el hombre de la situación económica, el ingeniero, siendo obvio más importante a bordo que el hombre de la fuerza inmediata, el capitán. Por el contrario, nosotros no hallamos razón para molestarnos viendo cómo ese duelo entre la coraza y el cañón se perfecciona el buque de guerra hasta el extremo límite, en que ha llegado a ser tan colosalmente costoso como militarmente inutilizable, viendo cómo esa lucha revela, en este nuevo orden de la guerra naval, las mismas leyes dialécticas inmanentes del desarrollo.
según las cuales el militarismo, como todos los demás fenómenos históricos, se destruye por las consecuencias mismas de su propia evolución. Aquí también vemos muy claramente que de ninguna manera hay necesidad de buscar el elemento primitivo en la fuerza política inmediata en lugar de buscarlo en una potencia indirecta económica. Muy al contrario, que se manifiesta como el elemento primitivo de la fuerza misma. La potencia económica, el hecho de disponer de los instrumentos del poder de la gran industria, la fuerza política naval, fundada en los barcos de guerra modernos, no se manifiesta en modo alguno inmediatamente, sino al contrario, mediantemente, por mediación del poder económico, del alto grado de desarrollo de la metalurgia, por dirigir técnicos diestros y contar con ricos yacimientos de carbón. Mas, para que todo eso, confiese al superior en la próxima guerra naval al señor Durin, y se le viera destruir todas las flotas acorazadas, siervas de la situación económica, sin torpedos ni otros artificios, por solo la virtud de su fuerza inmediata. El perfeccionamiento del último producto de la gran industria naval de guerra, el torpedo automóvil, parece debe realizar ese efecto. Por él, el más pequeño torpedo triunfará del acorazado más potente. Recuérdese, por otra parte, que todo esto fue escrito en 1878. Capítulo 4. Teoría de la violencia. Fin. Una circunstancia muy importante es que, de hecho, el dominio de la naturaleza no se produce, en general, sino por mediación del hombre. El dominio no se produce. ¡Qué lenguaje! La explotación de la gran propiedad de la tierra jamás, ni en parte alguna, se ha realizado sin que el hombre previamente fuera sometido a una especie de esclavitud o de servidumbre. La instauración de la soberanía económica sobre las cosas tuvo por condición necesaria la soberanía política, social y económica del hombre sobre el hombre. ¿Cómo se podría representar a un gran terrateniente sin comprender en esa idea la de una autoridad sobre esclavos, siervos o gentes indirectamente sometidas? ¿Qué significación hubiera podido o podría tener una base de explotación agrícola la fuerza de un individuo solo, o a lo más auxiliado por las fuerzas de su familia? La explotación del país, la extensión de la soberanía sobre la tierra, en la medida en que excede de las fuerzas naturales del individuo, solo ha sido posible hasta hoy en la historia, porque antes de instituir la propiedad de la tierra, o al mismo tiempo, se realizó la necesaria servidumbre del hombre. En los periodos ulteriores de la evolución, esa servidumbre se suavizó y su aspecto actual en los estados más civilizados es un salario más o menos sujeto a la autoridad de la policía. En el salariado, pues, descansa la posibilidad práctica de esta categoría de la riqueza actual, la posesión de vastos territorios y la gran propiedad de la tierra. Naturalmente, todas las demás categorías de la riqueza repartida deben explicarse históricamente de un modo análogo, y la sujeción indirecta del hombre por el hombre, que al presente constituyen el carácter fundamental de las situaciones económicas más adelantadas en la evolución, no puede comprenderse ni explicarse por sí misma. Es la herencia, ligeramente modificada, de una sujeción y de una expropiación que fueron directas. Así habla el señor During. Tesis. El dominio de la naturaleza por el hombre supone el dominio del hombre por el hombre. Prueba. La explotación de la gran propiedad de la tierra jamás, ni en parte alguna, se ha realizado de otro modo que por medio de esclavos o de siervos. Prueba de la prueba. ¿Cómo podría haber grandes propietarios de la tierra sin esclavos? Puesto que el gran terrateniente, con su familia, pero sin esclavos, no podría cultivar sin una pequeña parte de lo que posee. Así, a fin de probar que el hombre, para dominar a la naturaleza, ha tenido primero que dominar al hombre, el señor During cambia sin más procedimiento la naturaleza en gran propiedad de la tierra, y esta gran propiedad, quien quiera que sea su poseedor, en propiedad de un terrateniente, que no puede cultivar su tierra sin servidores. Pero, primeramente, el dominio de la naturaleza y la explotación de la propiedad de la tierra, en manera alguna, son una sola y misma cosa. El dominio de la naturaleza se ejerce en la industria en una escala mucho más colosal que en la agricultura, que, hasta el presente, se deja dominar por el clima en lugar de dominarlo. En segundo lugar, si nos atenemos a la explotación de la gran propiedad de la tierra, se trata de saber a quién pertenece esa propiedad. En los albores de la historia de todos los pueblos civilizados, encontramos no al gran propietario, que supone el señor During, por uno de esos escamoteos acostumbrados de prestidigitador que él llama dialéctica natural, sino a las comunidades de familia y de aldea que poseen la tierra en común. De la India a Irlanda, la explotación de la gran propiedad territorial se ha practicado primitivamente por semejantes comunidades de aldea y de familia,
y ora se cultiva la tierra en común por cuenta de la comunidad. Ora se la cultivan parcelas agrícolas aisladas y concedidas por la comunidad a las familias por un cierto tiempo, siendo el común el uso del bosque y de los prados. Todo ello muéstrase de nuevo como característico de los penetrantes estudios profesionales del señor Turing en la esfera política y jurídica, que nada sabe de esas cosas y cuyos escritos acusan una total ignorancia de los trabajos fundamentales de Maurer acerca de la primitiva construcción de la marca germánica, base de todo el derecho alemán y de la literatura que Maurer, sobre todo, ha suscitado y que se crece sin cesar, la cual tiende a probar la existencia de la propiedad de la tierra en todos los pueblos civilizados de Europa y de Asia, y describe sus diversas formas de existencia y de disolución. En orden del derecho francés e inglés, el señor Turing había disipado toda la ignorancia, por grande que fuera, y lo mismo ha hecho en orden del derecho alemán, en que aún es mayor. El hombre que se subleva tan violentamente contra el horizonte limitado de los profesores de la universidad está todavía hoy, por lo que respecta al derecho alemán, donde estaban esos profesores hace 20 años. Pura creación e imaginación, por parte del señor Turing, es afirmar que la dotación de la gran propiedad de la tierra exigía propietarios terratenientes y servidores. En todo el Oriente, donde el propietario del suelo es la comuna o el Estado, la palabra terrateniente no existe en la lengua. A este propósito, el señor Turing podría consultar a los juristas ingleses que se han atormentado bien inútilmente en el Indostán para saber quién es el terrateniente, como el ya difunto príncipe Enrique XXI de Reus, Grace, Slane, Lowenstein, Everwald, investigando lo que era un sereno. Los turcos fueron quienes introdujeron en Oriente, en los países que conquistaron, una especie de propiedad feudal de la tierra. Grecia aparece en la historia, desde la época heroica, con una diferencia de clases, que, evidentemente, es el producto de una larga prehistoria desconocida, pero allí también el suelo, en su mayor parte, se explota por propietarios independientes, y las propiedades considerables de los nobles y de los jefes de tribu son una excepción y desaparecen, por otra parte, rápidamente. Italia fue restaurada principalmente por campesinos, y cuando en los últimos tiempos de la República Romana las grandes aglomeraciones de bienes, los latifundia, minaron a los campesinos propietarios y los reemplazaron por esclavos, reemplazaron al mismo tiempo el cultivo por la cría de ganado y condujeron, como ya sabía Plinio, a Italia a la ruina. Latifundia Italiam perdidere. En la Edad Media reinó en toda Europa, particularmente en la restauración de las tierras yermas, el cultivo campesino. Poco importa para el asunto que estudiemos saber si los campesinos tenían que pagar censo al señor feudal. ¿Cuáles eran esos censos? Los colonos de la Frisia, de la Baja Sajonia, de Flandes y del Bajo Rin, que cultivaron el país arrancando los esclavos al este del Alba, lo hicieron en calidad de campesinos libres, en condiciones muy favorables por lo que concierne a las rentas, y en modo alguno a título de prestaciones personales. En Estados Unidos, la mayor parte del país se cultivó por el trabajo de campesinos libres, mientras que los grandes propietarios del sur, sus esclavos y rapiñas, agotaron el suelo, que acabó por no producir más que pinos, de suerte que el cultivo del algodón tuvo que emigrar cada vez más al oeste. En Australia y Nueva Zelanda, fueron vanas todas las iniciativas del gobierno inglés por establecer artificialmente una aristocracia de la tierra. En suma, si aceptamos las colonias tropicales y subtropicales, en que el clima impide al europeo el trabajo de los campos, se ve que el gran terrateniente, que somete a la naturaleza y rotura el suelo por medio de esclavos o siervos, es pura creación de la imaginación, pues, muy al contrario, allí donde aparece en la antigüedad, como en Italia, lejos de roturar los desiertos, transforma los campos labrados por los campesinos en terrenos de pasto, y despuebla y arruina el país. Solo en los tiempos modernos, cuando la densidad creciente de población ha elevado el valor de la tierra, y particularmente desde que los progresos de la agronomía hacen más utilizables aún los terrenos de mala calidad, solo desde entonces la gran propiedad territorial comienza a participar en la roturación de las tierras incultas y de los prados, y esto, sobre todo, robando los terrenos comunales de los campesinos, lo mismo en Inglaterra que en Alemania, y aun esto tuvo su contrapeso. Por cada acre de terreno comunal que roturaron en Inglaterra los grandes terratenientes, transformaron en Escocia 3 acres de tierra labrantía en pastos para carneros, y aún en simples terrenos de casa mayor. No tenemos para qué ocuparnos, pues, de la afirmación del señor Turing, según la cual la roturación de vastos terrenos, y por consecuencia, de casi toda la tierra cultivada, nunca, ni en parte alguna, se ha realizado de otro modo que por grandes propietarios y siervos. Afirmación que, ya lo vimos,
supone una ignorancia de la historia verdaderamente inaudita. No tenemos, por tanto, para qué cuidarnos de saber en qué medida, en diversas épocas, territorios enteramente o en gran parte cultivables fueron labrados por esclavos, como en el apogeo de la Grecia, o por siervos, como en tiempos de las prestaciones de la Edad Media, ni saber cuál fue la función social de los grandes terratenientes en las diferentes épocas. Después de que el señor Turing nos ha presentado este cuadro maestro de fantasía, en que no se sabe qué admirar más, si el escamoteo de la deducción o el falsamiento de la historia, exclama con aire triunfal: naturalmente, todas las demás clases de riqueza distributiva deben ser históricamente explicadas de manera análoga, lo cual le ahorra, evidentemente, el trabajo de decir una sola palabra, por ejemplo, acerca del origen del capital. Si el señor Turing, al hacer del dominio del hombre por el hombre la condición previa del dominio de la naturaleza, quiso decir únicamente, de un modo general, que todo el actual estado económico, el grado alcanzado al presente en la evolución de la agricultura y de la industria, es el resultado de una historia social que se desarrolla a través de los antagonismos de clase, de las relaciones de soberanía y de servidumbre. Dijo algo que hace un tiempo, desde el Manifiesto Comunista, ha llegado a ser un lugar común. Pero se trata de explicar la constitución de las clases y las relaciones de soberanía, y si el señor Turing no tiene nunca otra respuesta a esas cuestiones que la palabra violencia, no estaremos ahora más adelantados que al principio. El solo hecho de que en todo tiempo los oprimidos y los explotados fueron en mayor número que los opresores y explotadores, y por consecuencia, que en aquellos y no en estos es en quien existe la verdadera fuerza, esto solo basta para evidenciar toda la locura de la teoría de la violencia. La cuestión es siempre, pues, el explicar las relaciones de soberanía y de servidumbre. Han nacido de dos modos diferentes. El movimiento mismo en que los hombres salen, por vez primera, del reino animal, en el sentido estricto de la palabra, es también aquel en que entran en la historia, aún semi-animales, brutales, impotentes frente a la fuerza de la naturaleza, ignorantes todavía de sus propias fuerzas, pobres, por tanto, como los animales, y apenas más productivos que ellos. Entonces reina cierta igualdad en las condiciones de existencia, y también entre los jefes de familia una especie de igualdad en la posición social, al menos ausencia de clases sociales, que persiste aún en el estado comunal agrícola de los pueblos civilizados posteriores. En todas las comunidades de este género se encuentran desde el comienzo ciertos intereses a individuos, aunque sea bajo el mando de la comunidad: juicio de los litigios, represión de actos ilegítimos, vigilancia de las aguas, sobre todo en países cálidos, y por último, en ese estado absolutamente primitivo y salvaje, funciones religiosas. Semejantes funciones se encuentran en las comunidades primitivas, en toda época, en las más antiguas marcas germánicas, y aún hoy en el Indostán, naturalmente armadas de cierto poder. Constituyen el origen del poder del Estado. Poco a poco, las fuerzas productivas aumentan. La densidad creciente de la población engendra intereses comunes aquí, antagónicos allá, entre las diversas comunidades. Estas se agrupan en entidades más extensas, y esa misma agregación da lugar a una nueva división del trabajo, la creación de órganos destinados a defender los intereses comunes y a destruir los antagonismos. Dichos órganos, por el hecho de representar los intereses comunes de todo el grupo, con relación a cada comunidad en particular, ocupan una posición especial, y muchas veces hasta opuesta. Bien pronto se hacen todavía más independientes, en parte por la herencia de funciones. En un mundo en que evidentemente todo se produce aún según procesos naturales, en parte también por el hecho de que se vuelven cada vez más indispensables a medida que se multiplican los conflictos entre grupos, no tenemos para qué extendernos en consideraciones respecto a la cuestión de saber cómo esa independencia de la función social, con relación a la sociedad, se crece con el tiempo, hasta llegar a ser dominadora de la sociedad. Como lo que era primitivamente un servidor se reforma poco a poco, cuando son favorables las circunstancias, el señor, como este señor fue, según las conjeturas, déspota o sátrapa oriental, dinastía entre los griegos, jefe de tribu entre los celtas, etc. ¿En qué medida hizo, en fin, intervenir la fuerza en esa transformación? Y cómo los individuos dominantes, aisladamente, se reunieron en una clase directiva. Ahora no se trata sino de asentar que la soberanía política se funda, en todas partes, en el ejercicio de una función social, y no ha persistido ni fue durable sino allí donde se cumplió efectivamente esas funciones sociales. Sea cual fuere el número de poderes despóticos que se han constituido y desaparecido en Persia y en el Indostán, todos sabían que ante todo estaban encargados de la empresa general de la irrigación de los valles, sin la cual la agricultura era allí imposible.
estaba reservado a los ingleses civilizados olvidarios en el Hindustán, donde han dejado arruinarse los canales de regadío y las esclusas, y de no solo presente descubren, por la hambre que retoma periódicamente, que se han olvidado de la única actividad que hubiera hecho su dominio en el Hindustán, al menos tan legítimo como el de sus predecesores. Mas junto a ese modo de formarse las clases hay otro. La división natural en el seno de la familia agrícola permitía, cuando se había llegado a cierto grado de bienestar, introducir una obra de fuerza de trabajo extrañas. Tal fue, en particular, el caso en aquellos países en que la antigua propiedad comunal del suelo ya no existía, o en que al menos la antigua labranza colectiva había dado paso a la explotación de parcelas de tierra por las familias. La producción estaba tan desarrollada que la fuerza de trabajo del hombre podía entonces producir más de lo necesario para su simple mantenimiento. Se disponía de medios para mantener fuerzas de trabajo más numerosas, e igualmente había medios de ocuparlas. La fuerza de trabajo adquiere un valor, pero la comunidad y el grupo de comunidades de que formaba parte no ofrecía fuerzas disponibles o excedentes. La guerra las ofrecía, y la guerra era tan antigua como la existencia simultánea de esos múltiples grupos sociales que vivían vecinos. Hasta entonces no se sabía qué hacer de los prisioneros de guerra. Comentábase con matarlos, antes se los comía, mas en el grado ahora alcanzado por el estado económico adquieren valor y se les deja la vida, y se explota su trabajo. Así la fuerza, en lugar de dominar el estado económico, por el contrario, se puso al servicio de éste. La esclavitud había comenzado, y bien pronto fue la forma dominante de producción de todos los pueblos que superaron el estado comunal y primitivo. Mas fue también una de las causas principales de su decadencia. Solo la esclavitud hizo posible la división del trabajo entre la agricultura y la industria en vasta escala, y de ahí la expansión del mundo antiguo, el helénico. Sin esclavitud no hay estado griego, no hay arte ni ciencia griegos. Sin esclavitud no hay imperio romano, y sin la base del helenismo y del imperio romano no hay Europa moderna. Jamás deberíamos olvidar que todo nuestro desarrollo económico, político e intelectual supone un estado en que la esclavitud era tan necesaria como generalmente reconocida. En tal sentido, tenemos derecho a decir que sin esclavitud antigua no hay socialismo moderno. Fácil es tronar contra la esclavitud y otras cosas de ese género, en términos generales, y dar rienda suelta a la indignación moral acerca de la ignominia de tales instituciones. Pero si no se dice así, por desgracia, que lo que todo el mundo sabe, esto es, que esas antiguas instituciones ya no responden a nuestra situación presente, de los sentimientos determinados por esa situación, y nada nos enseña tocante al origen de esas instituciones, a la razón de su duración y al papel que han representado en la historia. Ahora, si estudiamos acerca de este asunto, nos vemos obligados a declarar, por contradictoria y herética que pueda parecer la afirmación, que la introducción de la esclavitud fue un proceso en las circunstancias en que se produjo. Es sabido que la humanidad, nacida de la animalidad, necesitó de medios bárbaros y casi animales para salir de la barbarie. Las antiguas comunidades, allí donde han subsistido, son desde hace millares de años las bases del sistema político más grosero, del despotismo oriental, desde la India a Rusia. Solo ahí, donde se disolvieron los pueblos, progresaron por sí mismos. Su primer progreso económico consistió en el incremento y el desarrollo de la producción por medio del trabajo servil. Claro es que, mientras el trabajo del hombre aún era tan poco productivo que apenas dejaban algún excedente, el incremento de las fuerzas productivas, la extensión del comercio, el desarrollo del Estado y del Derecho, el nacimiento del arte y de la ciencia no eran posibles sino por una mayor división del trabajo. El trabajo debía basarse en la gran división entre las masas ocupadas en el simple trabajo manual y un reducido número de privilegiados que dirigían el trabajo. Se ocupaban del comercio, de los asuntos públicos y más tarde del arte y de la ciencia. La forma primitiva y más sencilla de esa división del trabajo fue precisamente la esclavitud. Dado los antecedentes históricos del mundo antiguo, principalmente del helénico, el progreso consiste en pasar a una sociedad fundada en antagonismos de clases. No podía efectuarse sino mediante la esclavitud, y ello fue un progreso, aun para los esclavos, porque los prisioneros de guerra, entre los cuales se reclutaba la masa de esclavos, conservaban al menos la vida, y no se les mataba o se les asaba, como antes. Y aprovechemos la ocasión para añadir que, hasta el presente, todos los antagonismos históricos entre la clase explotadora y explotada, dominante y oprimida, se explicaban por la productividad relativamente escasa del trabajo humano. Mientras la población verdaderamente laboriosa estaba de tal modo ocupada en el trabajo indispensable que no le quedaba tiempo para ocuparse de los asuntos comunes de la sociedad, la dirección del trabajo, asuntos públicos y jurídicos, arte, ciencia, etc., preciso era que existiera una clase especial que, emancipada del trabajo, cumpliera esa tarea.
al mismo tiempo que aumentaba, en beneficio propio, la carga del trabajo impuesto a las masas laboriosas. Solo la gran industria, con el desarrollo colosal que ha dado a las fuerzas productivas y que permite repartir el trabajo entre todos los miembros de la sociedad, sin excepción, y de aquí restringir el tiempo de trabajo de cada uno, de tal modo que todos cuenten con tiempo suficiente para tomar parte de los asuntos generales, teóricos y prácticos de la sociedad. Solo hoy ha llegado a ser superflua toda clase dominante y explotadora, y aún ha llegado a ser un obstáculo para la evolución social. Solo el presente será inexorablemente eliminado, aun cuando posea la fuerza inmediata. Cuando el señor Düring pone mala cara al helenismo porque se fundaba en la esclavitud, podría también justamente reprochar a los griegos al que no tuvieran máquinas de vapor y telégrafo eléctrico. Y cuando afirma que nuestro salario moderno no es sino una herencia apenas modificada y suavizada de la esclavitud, y que no puede explicarse por sí mismo, es decir, por las leyes económicas de la sociedad moderna, o eso es falso, o quiere decir solamente que la servidumbre, como la esclavitud, es una forma de sujeción y de dominación de clase. Y eso todo muchacho lo sabe, porque con igual razón podremos decir que el salariado no puede explicarse sino como una forma atenuada de la antropofagia, empleo primitivo y universal, según se sabe, que se daba a los enemigos vencidos. Ahora se ve claramente el papel que representa la violencia en la historia respecto de la evolución económica. Desde luego, todo poder político se funda en su origen en una función económica social, y se acrece a aquella medida en que, a consecuencia de la disolución de las comunidades primitivas, los miembros de la sociedad se transforman en productores privados, y se distinguen de día en día de cuantos administran las funciones generales de la sociedad. En segundo lugar, cuando el poder político se ha emancipado de la sociedad y de servidor ha llegado a ser dueño, puede actuar en dos sentidos diferentes, o bien, en el sentido y dirección de la evolución económica regular. En ese caso, no hay oposición entre una y otra, y la evolución económica se acelera. O bien, el poder político actúa en sentido opuesto, y entonces, regularmente, es vencido por el desarrollo económico, salvo un pequeño número de excepciones. Estos casos de excepción son, particularmente, los de conquistas, en que los conquistadores han exterminado o arrollado a la población de un país, o han devastado o dejado arruinarse fuerzas productivas con las que no sabían qué hacer. Es lo que hicieron los cristianos en la España de los moros, con la mayor parte de los trabajos de irrigación en que se basaba la muy adelantada agricultura y horticultura de estos. Toda conquista por un pueblo bárbaro perturba naturalmente la evolución económica y destruye numerosas fuerzas productivas. Pero, en la inmensa mayoría de los casos de conquista duradera, el conquistador bárbaro se ve obligado a adaptarse al estado económico superior que surge de la conquista, y es asimilado por el pueblo conquistado, y aún obligado frecuentemente a adoptar su lengua. Mas allí donde, se ponen los casos de conquista, el poder público de un país se opone a su evolución económica, como ha sucedido en un momento dado en casi todo poder político, la lucha termina siempre con la caída del poder político. Sin excepción, inexorablemente, la evolución económica se ha abierto camino. Ya hemos indicado el más reciente y notable ejemplo de ello, la Revolución Francesa. Si, en conformidad con la teoría del señor Düring, el estado económico y con él la constitución económica de un país determinado dependiese simplemente del poder político, será absolutamente imposible comprender por qué Federico Guillermo IV no consiguió, después de 1848, a pesar de su magnífico ejército, implantar el sistema corporativo de la Edad Media y otras monomanías románticas en los ferrocarriles, en las máquinas de vapor y en la gran industria de su país, que precisamente iba en vías de crecimiento, o explicar por qué el emperador de Rusia, que, sin embargo, es más poderoso todavía, no puede ni pagar sus deudas ni aún mantener su poder, sino por continuos empréstitos al estado económico de la Europa occidental. Para el señor Düring, la violencia es el mal absoluto. Para él, el primer acto de violencia es la caída, y toda exposición es una jeremiada acerca del pecado original, que ha contaminado toda la historia hasta el presente, y acerca de la corrupción ignominiosa de todas las leyes naturales y sociales, por ese poder diabólico, la violencia. Mas la violencia juega también otro papel en la historia. Tiene un papel revolucionario. Es, según la frase de Marx, la partera de toda vieja sociedad preñada de otra nueva sociedad. Es el instrumento con ayuda del cual el movimiento social se abre paso y rompe formas políticas muertas. De todo esto, el señor Düring no dice una palabra. Solo con suspiros y gemidos admite como posible que la violencia sea quizás necesaria para destruir la explotación económica, desgraciadamente, porque la violencia, dice, desmoraliza siempre a quien usa de ella. Y esto, cuando se sabe que gran auge moral e intelectual siguió a toda revolución victoriosa. Y esto en Alemania, en el que el choque violento a que el pueblo podrá ser obligado, tendría al menos la ventaja de destruir al servilismo,
que ha penetrado en la conciencia nacional en consecuencia del rebajamiento de la guerra de los 30 años. Y este espíritu de predicador, sin arranque, sin sabor y sin fuerza, pretendía imponerse al partido más revolucionario que conoce la historia